Hola, muy buen día. Mi nombre es Berenice García. Les damos la bienvenida el día de hoy. Hoy vamos a tener un webinar de la marca de Imperva. Para nosotros es un gusto que se estén conectando. Vamos a dar, como bien mencionaba, unos minutillos para que toda la audiencia se conecte. Es importante mencionarles que el panel que aparece en la parte superior derecha de su equipo de cómputo estará disponible para ustedes en toda la sesión. Esto con la finalidad de que si surge cualquier duda, nos la pueden escribir y con muchísimo gusto damos respuesta a cada una de ellas. Al final de la sesión también damos un espacio para resolver todas estas dudas, por lo tanto los invitamos a que las vayan ahí capturando. También está disponible el panel de chat, si gustan escribirnos, si nos dejan de ver, si nos dejan de escuchar, con muchísimo gusto les podemos dar soporte. La sesión está siendo grabada, por lo tanto va a ser mandada a ustedes en un lapso aproximadamente de 72 horas posterior al evento. Cuando esto sucede, pueden checar esta sesión y cualquier otra del portafolio de licencias online en nuestro canal de YouTube. Como lo mencionaba, vamos a dar unos minutitos más y estaremos iniciando a las 10:05 en punto. A los que van ingresando, muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio. Bueno, como bien les mencionaba, la sesión está siendo grabada, será mandada a ustedes en un lapso aproximadamente de 72 horas posterior al evento. Ahorita tenemos el gusto de presentar al equipo. Les menciono que aquí en el territorio de México está Carla Iturria. Ella es la Product Manager de la marca de Imperva. Con muchísimo gusto ahorita les voy a poner su correo electrónico en el chat por si tienen algún tema o quieren que ella los contacte. Sin ningún problema nos pueden escribir. Bueno, para mí es un gusto presentar a Josué Ríos. Él es el ingeniero preventa de la marca de Imperva. Josué, bienvenido. Muchas gracias, Bere. Muchas gracias igual a la audiencia por permitirnos este espacio para poderles nuevamente hacer llegar esta información relacionada a uno de los pilares que forman parte del portafolio de productos de Imperva, que precisamente es Data Security Fabric. Esta solución orientada, como su nombre lo dice, a prevenir incidentes de seguridad específicamente dirigidos en los datos. Es por eso que la sesión la nombramos un modelo de seguridad centrado en datos, ya que esta solución es precisamente dirigida
a los datos en específico, como bien lo acabo de mencionar. Bien, entonces, como bien lo comentó Bere y como seguramente ustedes ya lo saben, sobre todo aquellos que han estado durante estas sesiones que hemos estado dando con mucho gusto relacionadas a Imperva. Mi nombre es Josué Ríos, yo soy el ingeniero de preventa asignado para la marca de Imperva dentro de Licencias Online. Estoy basado en la Ciudad de México, pero bueno, a final del día, como Licencias Online, no tenemos ningún inconveniente en que si alguno de ustedes es de alguna otra región fuera de México, con mucho gusto se pueden acercar a mí para que yo pueda atender su requerimiento o en este caso direccionarlo con la persona indicada dependiendo del país en el que se encuentre. ¿De acuerdo? Bien, como les mencionaba hace un momento, esta sesión es parte de 3 sesiones que con mucho gusto realizamos para ustedes o creamos para ustedes con la finalidad de que pudieran adentrarse aún más al mundo de lo que es Imperva, de que pudieran conocer más al respecto acerca de qué es lo que Imperva oferta, qué es lo que Imperva pone sobre la mesa de los clientes, para que obviamente protejan estos activos que hoy en día cada vez son más críticos, como es el caso de las aplicaciones y en este caso, como es el caso también de la información, pero específicamente de ella, ¿de acuerdo? Y ahorita les voy a explicar a qué me refiero con específicamente el dato, justamente lo cual vamos a orientar esta última sesión de estas 3 exclusivas que, reitero con mucho gusto, creamos para ustedes. Bien, entonces básicamente esta sesión va a tratar acerca de lo que es Data Security Fabric o Data Security, como bien lo mencioné al principio, y si ustedes por alguna razón no estuvieron en la primera sesión, este es uno de los pilares que forman parte del portafolio de productos de Checkpoint. Recordemos que son, entre comillas, 3 pilares, digo entre comillas porque uno de ellos se complementa con los otros 2, que es justamente la parte de Data Security, y el otro, que es lo relacionado con Application Security, relacionado a la solución de Web Application and API Protection. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos brinda esta solución? Y para comenzar, antes de abordar el tema en específico, me gustaría comenzar hablando un poquito más acerca de los objetivos que hoy en día tiene Imperva relacionados precisamente con la parte de la protección dirigida a los datos. Bien. El objetivo de esta solución o de este pilar es, de entrada, de descubrir aquellos sistemas de bases de datos que por alguna razón han sido olvidados por los DBAs o por los administradores de bases de datos. Es decir, con esta herramienta vamos a poder realizar de entrada una clasificación de información para identificar qué es lo que tenemos y a partir de esto poder realizar también un análisis de vulnerabilidades con la intención de identificar pues todas aquellas brechas que provienen a lo mejor de alguna mala configuración, ¿no? Y esto a fin de poder mitigarlas o de poder cerrarlas para estar completamente protegidos ante cualquier ataque que vaya dirigido hacia las bases de datos o hacia los datos en específico. Bien. Segundo, pues independientemente la cantidad de bases de datos que se tengan, independientemente también en dónde estén alojadas esas bases de datos, lo que hace, otro de los objetivos que tiene esta herramienta es proporcionar una gestión completamente centralizada, ¿no? Y esto puede ser a través de un esquema on-premise, incluso también un esquema on-cloud, ¿de acuerdo? Otro de los objetivos es que por medio de diversas capacidades que justamente tiene este rubro de la protección de datos de Imperva, lo que se puede hacer también es realizar acciones de monitoreo y esto completamente en tiempo real para que a partir de esto pues podamos detectar contenido malicioso, usuarios, aplicaciones comprometidas, ¿no? Que a lo mejor pueden llegar a poner en riesgo la operación del negocio, ¿de acuerdo? Y por último, también otro de los objetivos es que un tema fundamental en la parte de protección de bases de datos, pues es el cumplimiento normativo, ¿de
acuerdo? Y ustedes si a lo mejor tienen por ahí clientes que por alguna razón, o bueno, clientes que sean precisamente dirigidos a un sector en específico y que por esa razón deban de tener o deban de estar apegados a una regulación, ¿de acuerdo? Entonces, esta herramienta es muy ad hoc para ese tipo de clientes. ¿Por qué razón? Porque otro de los objetivos que precisamente tiene Data Security es que, pues aquí vamos a contar con la capacidad de apegarnos a las regulaciones más comunes, como puede ser PCI DSS, HIPAA, GDPR, SOX, entre otras. Y este apego, ¿qué es lo que hace? Que nos podamos apalancar de políticas y de reportes fuera de caja o out of the box, como regularmente se le llama, ¿no? Las cuales incluso también pueden ser personalizadas y esto ya dependería del requerimiento exacto. Pero bueno, básicamente estos objetivos los vamos a estar tocando durante la sesión, ¿bien? Para que quede un poquito más clara esta parte, ¿bien? Y bueno, esto anterior fue como de forma introductoria. Ahora sí, vamos a meternos un poquito de lleno a lo que es la agenda que vamos a llevar a cabo durante esta sesión, la cual está básicamente dividida en estos 5 puntos. Bien, me voy a ahorrar el comentario, ¿no? Pero básicamente, en resumen, lo que vamos a ver es por qué las organizaciones deben de voltear a ver una solución como esta, qué es lo que Imperva hace a través de esta solución, cómo lo hace, ¿no? Por medio de un framework. Después vamos a hablar ya de manera más comercial del modelo de licenciamiento y al final vamos a estar resolviendo todas aquellas preguntas que en el chat algunos de ustedes coloquen, ¿bien? Entonces, vamos a dar ahora sí formalmente inicio con la agenda de esta sesión. Bien. Y para comenzar, pues hablemos acerca del futuro inmediato de la protección de los datos, donde estoy seguro que algunos de ustedes se preguntarán pues, ¿por qué habla de un futuro inmediato? ¿No? Y la razón de esto es, pues, derivado de varias circunstancias. Y una de ellas, que diría en lo personal, es la primordial, es la evolución de las infraestructuras. Y ustedes no me dejarán mentir, ¿de acuerdo? Y esto es gracias a que las organizaciones, como todos sabemos, ¿no? Cada vez adoptan más y más tecnologías nuevas o tecnologías modernas, algo que como consecuencia, pues esto está generando también un impacto en el ciclo de vida típico de las bases de datos o de los repositorios de datos. Y justo en este slide nos muestra esa forma en que las infraestructuras se han venido modernizando, ¿no? Donde, digamos, si somos objetivos, el punto clave de esto, ¿no? Sería, pues, la adopción de sistemas basados en nube, donde las empresas o muchas empresas cada vez hacen más y más uso de este recurso que hoy en día ya tampoco es ajeno en temas de repositorios de datos, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, las famosas bases de datos as a service incluso, ¿bien? Y la razón de esta adopción, pues puede depender o puede ser derivado de diversos factores, como el tema de costo-beneficio, ¿no? Sin embargo, pues el hecho de migrar o de optar por un servicio, por algo basado en nube, esto también lleva a las organizaciones o a las empresas a tener que adoptar nuevas soluciones para asegurar también esos recursos que están basados en nube. Y si esto lo llevamos a un lenguaje de protección de bases de datos o de protección de datos en específico, podríamos determinar que, pues de por sí la seguridad en las bases de datos tradicionales ya era todo un desafío para las empresas, ¿no? Con la adopción de estos sistemas basados en nube, pues se han introducido más niveles de complejidad, por lo que ahora, como organización, ¿qué es lo que requerimos? Requerimos de un enfoque de seguridad que pues vaya más allá de lo tradicional, ¿de acuerdo? Y bueno, justo esos niveles de complejidad que derivan de la adopción de sistemas basados en nube, pues vienen de la mano con una serie de nuevos retos, como puede ser, por ejemplo, la falta de visibilidad de los activos, ¿no? Que tengamos nosotros hosteados en nube, la existencia de múltiples herramientas, donde, por ejemplo, unas van orientadas a sistemas on-premise,
otras van dirigidas para sistemas que son basados en la nube, ¿no? Que también existe una pérdida del control de información, ¿no? Derivado obviamente a que no tenemos una visibilidad de esos activos, pues esa falta de visibilidad viene de la mano con esa pérdida de control, ¿no? Y otro de los puntos claves también puede ser la inexperiencia de las personas que estén encargadas de administrar o de operar esos ambientes basados en nube, entre muchísimas otras cosas que podríamos considerar como retos, ¿no? Y justo por razones como estas, es que nosotros como impulsores de este tipo de tecnologías, ¿no? Debemos de entrada de conocer cuál es el estado actual de los clientes. ¿Para qué? Para que a partir de ahí podamos crear una estrategia de seguridad que vaya a la medida de sus necesidades. Por ejemplo, no sé, podemos partir de conocer en qué parte de la adopción a la nube se encuentran, ¿no? ¿Qué es lo que están adoptando, específicamente hablando de nube? Si a lo mejor ellos están solamente optando por migrar una parte o si tienen planeado migrar todo hacia la nube, entre otras cosas, ¿no? Que nos ayuden a tener más contexto para que, por un lado, conozcamos en dónde está parada su estrategia de seguridad, específicamente relacionada con repositorios de datos o relacionada específicamente con el dato, ¿no? Y para que al mismo tiempo podamos también conocer en qué está basada esa estrategia de seguridad. Es decir, si a lo mejor viene únicamente apegada a un tema de correlacionador de eventos, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, a Splunk, ¿no? Uno de los líderes en ese rubro. Si está pegada únicamente a un DAM, ¿no? O si realiza a lo mejor solamente temas de vulnerability assessment, entre otras capacidades que no precisamente te ayudan a ti como compañía a tener una buena estrategia relacionada con seguridad dirigida a los datos. ¿De acuerdo? Y si, además de lo anterior, pues las empresas, ¿no? Como bien lo mencionaba previamente, por el rol, por el giro que tienen en el mercado, se tienen que apegar a una regulación, pues los retos todavía van a ser más grandes. ¿Por qué? Porque para que se cumplan con las diversas regulaciones que existen, obviamente relacionadas con temas de protección de datos, ¿no? De entrada, pues las empresas deben de saber con detalle en dónde se encuentran sus datos sensibles, ¿no? Cosa que en la mayoría de las empresas no siempre se sabe. Y esto es un hecho, ¿bien? Y obviamente al no conocer en dónde se encuentra esa información, pues tampoco van a saber si han ocurrido violaciones o si han hecho mal uso de ese tipo de datos considerados como críticos, como confidenciales o como sensibles. ¿De acuerdo? Algo que, por ejemplo, nos puede llegar a traer números como los que vemos en este slide, donde a partir de un informe que realizó Ponemon, este instituto que seguramente todos conocemos, ¿no? Se puede identificar que la mayor parte de las empresas llegan a tardar más de 200 días en saber si hubo alguna filtración de sus datos críticos. Obviamente eso es un número bastante preocupante, ¿cierto? Y la razón de esta preocupación es que los usuarios internos, ¿no? Somos, pues, o podemos ser el principal problema, ya que, pues en este caso podemos ejecutar acciones intencionales, acciones no intencionales, que muchas de las veces son así, y esto trae como consecuencia que se expongan esos datos críticos, ¿no? Algo que también viene apegado a un tema de falta de concientización, que para eso obviamente es punto y aparte, y que también para ello las organizaciones deben de trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese mismo estudio también se identificó que más del 55% de los empleados dijeron que no ven ningún tipo de riesgo, escuchen bien, no ven algún tipo de riesgo por el hecho de compartir sus credenciales de acceso con otros empleados de la misma organización. Evidentemente esto es muy crítico, ¿no? Y si a eso le agregamos el no contar con el personal de seguridad capacitado, pues obviamente el volumen de incidentes de seguridad será cada vez más alto, ¿bien? Y esto no solo sería por la falta de concientización de los empleados, sino también por la falta
de que tú tengas una herramienta la cual carezca de una buena configuración, ¿no? Las cuales incluso te puedan llegar a generar bastantes falsos positivos y obviamente tú te tengas que centrar en cómo corregir todos esos falsos positivos, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente todo esto también implica un riesgo, un reto para las empresas. Bien. Y dentro de estos cambios tecnológicos que vienen con los retos relacionados con el cumplimiento por regulaciones, pues también esto trae retos tecnológicos, ¿no? Ya que si no asumimos estos retos con las herramientas que digamos son adecuadas, además de que de entrada va a ser costoso, también puede llegar a consumir mucho tiempo en cuanto a la gestión se refiere. Y precisamente por esto, ¿no? Es que debemos entender cuál es el estado actual de las diversas plataformas donde residen los datos. ¿Por qué? Porque el hecho de que las empresas estén transformando la forma en que usan o la forma en que almacenan su información, pues esto puede llegar a tener una visibilidad compleja. ¿Por qué? Porque muchas empresas han pasado de tener una sola base de datos a tener diversas plataformas de bases de datos, desde lo más común, ¿no? Como puede ser un SQL, hasta tener arquitecturas, pues a lo mejor ya más apegadas con temas de Big Data, ¿no? Que independientemente el tipo de plataforma, esto hoy en día ya puede ser on-premise, puede ser en cloud, o incluso también puede ser híbrido. Y esto, pues obviamente hace que la gestión y por supuesto la seguridad se comience a ver aún más compleja. Bien. Y derivado de situaciones como estas es que al ser un entorno complejo de gestionar, complejo de asegurar, pues esto va a ser directamente proporcional al error humano, ¿no? ¿Y qué nos va a traer consigo? Pues que haya más explotaciones de vulnerabilidades, entre otras cosas, por lo que también dentro de estos cambios, las organizaciones deben de considerar la posibilidad de automatizar los procesos y obviamente también automatizar la seguridad relacionada a la protección de nuestros datos o de los datos sensibles para las empresas. ¿De acuerdo? Perfecto, Josué. Nos estás diciendo que para afrontar o contrarrestar todos estos retos, no solo necesito de una solución de seguridad, sino también necesito automatización. Bien, ya me lo dijiste. Ahora, ¿cómo lo puedo lograr? Justo estos problemas de seguridad o estos problemas de cumplimiento o de gestión, los podemos resolver mediante controles que de entrada no vayan dirigidos específicamente a proteger la red, ¿bien? O controles que no vayan directamente dirigidos para proteger a los servidores de bases de datos, sino que sean controles que principalmente centren su protección directamente en los datos. Es decir, que estos retos que acabamos de hablar los podemos afrontar o los podemos resolver por medio de un control de seguridad centrado en los datos. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque por medio de este control centrado en datos, vamos a poder tener visibilidad de la información sensible. Además de que también vamos a saber quién está accediendo a esa información y al mismo tiempo vamos a saber qué es lo que hacen cuando hacen uso de esa información. Algo que obviamente como consecuencia va a venir a aumentar los niveles de seguridad en los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto, pues vamos a tener las cosas, digamos, más bajo control y a la vez vamos a poder tener los niveles de cumplimiento deseados. Aunado a que, gracias a hacer uso de este control de seguridad centrado en datos, pues las personas que lo estén administrando van a ser más eficientes. Y esto va a ser por el hecho de tener todos estos alcances por medio de una sola solución. Bien, que además de todo, va a ser automatizada. Lo que obviamente les va a traer como beneficio que puedan resolver de una manera mucho más sencilla o de una manera mucho más ágil todos aquellos problemas que llegarán a surgir. Y ojo, no surgen nada más por surgir. Surgen porque en realidad tienen un respaldo de que son situaciones que pudieran ser
críticas. Es decir, no van a ser falsos positivos. Bien. Y justo la solución que pueda ayudar a resolver todos estos retos, llámese de seguridad a nivel datos o de cumplimiento por alguna regulación, esa solución es Imperva Data Security Fabric, ¿bien? La cual, adentrándonos un poquito al concepto, ¿no? Es una solución que va dirigida 100% a la protección y a la prevención de filtraciones de datos, ¿bien? También puede ir dirigida a la prevención de los incidentes relacionados con cumplimiento, y todo esto es gracias a que brinda controles de seguridad, como lo mencionaba al principio, específicamente dirigidos hacia los datos. ¿Esto por qué lo hace? Para poder monitorear el comportamiento de los usuarios cuando obviamente se encuentran haciendo uso de los datos, y que al mismo tiempo se cumplan con las políticas de cumplimiento sobre el uso de datos. Y en caso de que por alguna razón, ¿no?, se detecte alguna amenaza dirigida a los datos, pues obviamente por medio de esta herramienta se puedan tomar ciertas acciones. ¿De acuerdo? Podemos decir que Data Security Fabric es esa solución que queda muy a la medida para lo que hoy en día buscan todas aquellas organizaciones que deben de estar pues bajo algún tipo de cumplimiento regulatorio, ¿no?, que esté relacionado obviamente con el resguardo y con la protección de los datos. Y esto es con la finalidad pues de cuidar, de apegarse a la famosísima, al tema de la triada, ¿no?, de cuidar la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de los datos, ¿no? Por eso se llama triada CIA. Bien. Entonces, algo que obviamente Imperva puede cubrir sin complicaciones justamente por medio de la estrategia que tiene para la protección de los datos, la cual cuenta con diversas virtudes que son las que estamos viendo en pantalla, ¿no? Como, pues de entrada, vamos a identificar y vamos a alertar acerca del comportamiento de los usuarios. Y esto lo vamos a hacer independientemente del rol que tenga el usuario. Básicamente aquí vamos a aplicar esa famosísima frase de ¿quién vigila al vigilante? Pues ¿quién lo va a vigilar? Data Security Fabric. Bien. Vamos a saber cómo se le da uso a la información clasificada, donde antes de realizar esto, pues necesitamos de hacer un descubrimiento de datos, tal como lo mencionamos al principio, ¿no? Para que a partir de este punto podamos ir categorizando la información y llegar al punto de realizar un monitoreo de esa información. Bien. Y este monitoreo puede depender de la criticidad del dato e incluso también puede depender de los privilegios de uso que se tengan sobre esa información. Bien. Esto lo podemos potencializar auditando las actividades que se realicen dentro de los repositorios de datos, ¿no?, los cuales pues se pueden apegar a funcionalidades basadas en un tema de segregación de funciones, y esto obviamente a partir del rol que tenga el usuario que esté haciendo uso de la información, donde también se puede llegar al punto de poder estar respaldados por emisiones, ¿no?, de alertas en tiempo real, para que se pueda tener un control mucho más preciso sobre las actividades ejecutadas en los datos y que al mismo tiempo se logren estar cubriendo los puntos, digamos, críticos que solicitan las regulaciones. ¿De acuerdo? Esta estrategia de negocio es precisamente para poder asumir la misión que pues para este rubro tiene Imperva, la cual es proteger las joyas de la corona de cada negocio, ¿no? Proteger el petróleo digital como Forbes lo considera, o como Forbes considera más bien a la información crítica de las empresas. Bien, una misión que digamos Imperva ya pues ha logrado consolidar en toda su base instalada, y todo eso gracias a que Data Security Fabric pues ha entrado al mercado y ha evolucionado en el mercado de seguridad para poder, digamos, reemplazar a todos aquellos controles tradicionales o controles manuales por medio del apego a controles automatizados que ayudan pues a prevenir con mucho mayor eficacia, ¿no?, a todas aquellas amenazas que van, reitero, dirigidas hacia los datos. Algo que pues, ha venido a traer ventajas como, por ejemplo, que haya mucho más precisión en la emisión de alertas, alertas que se emiten cuando se viola alguna política de uso de datos, y esto sin importar en dónde está viviendo la información. Digamos, ya sea en un repositorio físico, en un repositorio en la nube,
incluso también sin importar el tipo de dato que se trate. Y todo esto Imperva lo ha logrado hacer hoy en día en más de 500,000 bases de datos, las cuales están protegidas por esta solución, donde gracias al uso de la automatización y de otras técnicas de protección, que ya estaremos hablando más de ellas un poquito más adelante, pues se ha logrado reducir un gran volumen en cuanto a la emisión de alertas se refiere, obviamente que provengan de falsos positivos, algo pues que trae consigo salvar miles o millones de horas de trabajo, ¿no? Para poder resolver esos posibles incidentes relacionados con falsos positivos. Bien. Con esto anterior, pues me gustaría darles a entender que a diferencia de otras soluciones de seguridad que se encuentren dentro de una organización, la seguridad de los datos que maneja específicamente Data Security Fabric está basada en tomar decisiones relacionadas con los datos que en realidad sean de carácter confidencial. Bien. Y también, pues, en los usuarios que acceden a esos datos, esto en lugar de herramientas más tradicionales o digamos más estáticas, las cuales, pues, dependiendo obviamente de la solución, esas se basan solamente en si el comportamiento es bueno o malo, basado, por ejemplo, en exploits conocidos, ¿no? En expresiones regulares, en firmas, y hasta ahí, ¿bien? Y justo para asumir eso y para poder ser, digamos, pues más dinámicos en cuestiones de seguridad a nivel datos, lo que hace Imperva es que reúne varias capacidades en una sola solución para que de esta manera se pueda cumplir tanto con la parte de seguridad como con la parte del cumplimiento, tal como pues lo he venido mencionando. Hoy en día lo requieren aquellas organizaciones que almacenan datos de carácter crítico, no solo datos de ellos, sino datos también de terceros, o en este caso, de sus clientes. Bien. Y para darles mayor contexto de lo que estoy hablando, les pongo este slide donde justo aquí podemos ver todas las capacidades que forman parte de esta solución llamada Data Security Fabric, quien por medio de todo esto, ¿no? O de todo este abanico, puede ser orientada a proteger cualquier tipo de dato. Y esto se hace mediante la unificación de la visibilidad como del control de la seguridad, específicamente de los datos, a partir de diversas capacidades que de manera unificada van a ayudar a cubrir un marco de trabajo, el cual está orientado a la protección de los datos, del cual hablaremos un poquito más adelante también. ¿Bien? Y esto lo vamos a hacer sin importar en dónde estén ubicados los datos. ¿Por qué? Porque la cobertura de protección que tiene esta solución puede ir desde repositorios de datos on-premise, repositorios de datos on cloud, repositorios de datos híbridos, incluso también multicloud. Incluso también la cobertura es independientemente si el dato es estructurado, no es estructurado, o incluso también ya hay otro concepto que es semiestructurado, ¿no? Como pueden ser documentos PDF, documentos de plataforma Office, ¿no? Entre otros tipos de datos que usualmente se utilizan en recursos que son compartidos dentro de una red. ¿Bien? Es decir, por medio de esta herramienta apegada a un marco de trabajo, vamos a poder realizar descubrimiento de información, vamos a poder realizar clasificación de información, bien, vamos a poder realizar un monitoreo cuando se hace uso de esa información y cuando está pasando eso, vamos a analizar la actividad. ¿Para qué? Para poder detectar comportamientos anómalos que sean apegados al uso o a la consulta de datos. Y así poder llegar al punto de incluso prevenir la fuga de información, ¿no? Capacidades que incluso también nos pueden ayudar a estar en compliance con alguna regulación. Bien. Entonces, como les comentaba, ¿no? Este modelo de seguridad centrado en los datos está pegado a un marco de trabajo, a un framework, ¿bien? El cual, pues, es el que se muestra en este slide y que, como pueden ver, ¿no? Está compuesto de 5 pasos, los cuales tienen la finalidad de automatizar todos aquellos procesos que se relacionan, por un lado, con el cumplimiento y, por otro lado, con la seguridad de los datos, ¿bien? Este marco de trabajo parte de la identificación de los datos sensibles,
donde a partir de ello, pues se puede también identificar los riesgos asociados a los datos, ¿no? Esto se hace por medio de tareas de descubrimiento y de clasificación, incluso también agregando tareas de assessment para buscar vulnerabilidades en esos repositorios de datos. Bien. La parte de la garantía de cumplimiento, ¿no?, basado en el monitoreo de las acciones que se realizan cuando alguien pues accede a los datos clasificados, ¿no?, las auditorías, el aseguramiento de los datos, la remediación de incidentes relacionados precisamente con el uso de los datos. Bien, entonces, como podemos ver, cada uno de estos 5 puntos pues cuenta con su propia serie de funcionalidades, ¿no?, las cuales se pueden apegar a cualquier proceso de seguridad, a cualquier proceso de compliance relacionado con el uso de los datos, ¿no? Y todo esto, bien, perdón, me pasé un poquito. Y todo esto, pues parte de, todo esto, pues para llevar un control de seguridad continuo de forma automatizada. Es decir, a partir de este marco de trabajo es que precisamente Imperva ha establecido su estrategia de seguridad para los datos. ¿Por qué? Porque gracias a esto, las empresas pueden implementar mejores prácticas, obviamente mejores prácticas que estén apegadas, por un lado, al tema de cumplimiento, y por otro lado, que también estén apegadas a la gestión de los riesgos relacionados con datos, ¿no? Y todo esto de forma automatizada. Y gracias a esto, pues básicamente Imperva nos va a ayudar a rastrear con precisión quién está accediendo a los datos, cuando accede a los datos, qué es lo que está haciendo en ellos, y puede llegar incluso a determinar si lo que está haciendo es una acción benigna, ¿no?, ayudándonos incluso a identificar con esto, pues, algún comportamiento malicioso, así como, pues, accesos sospechosos a la información. Y si lo que está sucediendo, digamos, no es algo benigno, en ese momento enviar una alerta en tiempo real. Incluso ya en una faceta orientada a la remediación, pues tener la capacidad de conocer cómo se originó el incidente, ¿no? Esto para a lo mejor implementar una política o mejorar una política, o bueno, también para acciones de mitigación, ¿no? Algo que nos puede ayudar, pues, a evitar también filtraciones de datos o temas de fallas de cumplimiento. Bien. Un punto muy importante es que este marco de trabajo, bien, puede ir, eh, puede ir o no dirigido a todos los clientes. Y esto ya dependería de los procesos que tengan las organizaciones. También pueden depender si hay alguna regulación de por medio, ¿no? Que digo, al final del día, pues se puede asumir cualquier cambio. ¿Por qué? Porque la herramienta, la verdad es que es bastante personalizable. A pesar de que ya tenga configuraciones predeterminadas o fueras de caja, todo es bastante personalizable. ¿De acuerdo? Y bueno, para entender con un poco de mayor detalle cada uno de estos 5 pasos que forman parte de este marco de trabajo, comencemos de forma seriada, ¿no?, con el que corresponde a la identificación y los riesgos de los datos confidenciales. Y aquí me gustaría partir de una analogía muy básica en este tema, la cual es que evidentemente no podemos proteger aquello que no conocemos. ¿De acuerdo? Y justo por esa razón es que por medio de este paso, lo que busca Imperva es ayudar a todas las organizaciones a poder descubrir toda aquella información o todas aquellas bases de datos, ¿no?, sobre todo bases de datos olvidadas o no autorizadas, donde a su vez se va a correr un proceso de assessment para buscar vulnerabilidades o malas configuraciones, ¿bien? Y partiendo de ese descubrimiento, poder correr un proceso de clasificación de datos confidenciales para que a partir de esto podamos gestionar los derechos de los usuarios, ¿no? Es decir, para que puedan acceder o no al dato o al repositorio de datos, y esto ya sería relacionado según el tipo de dato y la función que tenga cada usuario dentro de la organización. Bien. El segundo paso va orientado a que por medio de diversas capacidades se puede evaluar el comportamiento de todos los usuarios y de esta forma saber si están o no siguiendo las políticas relacionadas a los temas de cumplimiento y obviamente también a los temas de seguridad, ¿no? Entonces, a partir de esto, incluso podemos ir generando temas de concientización que obviamente van a ayudar a las empresas a poder corregir el comportamiento de los usuarios.
Y esto puede hacer bastante sentido porque en muchas ocasiones hay comportamientos, entre comillas, malos, que precisamente no suelen venir de acciones intencionales, ¿no? Sino tal vez por algún error. Toda esta parte se realiza mediante un pool de políticas, digamos, predeterminadas o fuera de caja, las cuales se van a encargar de estar monitoreando, ¿no? El monitoreo completamente en tiempo real, dicho sea de paso. ¿Qué van a monitorear? Pues cualquier movimiento, perdón, que algún usuario realiza dentro de un dato clasificado como confidencial o en alguna base de datos. Por ejemplo, si el comportamiento de ese usuario no cumple con alguna de las reglas de acceso estipuladas, lo que va a hacer la herramienta es ejecutar una acción, como puede ser el envío de una alerta en tiempo real, algo básico, la cual va a estar notificando sobre el evento importante de uso de datos, ¿no? Incluso también la herramienta puede bloquear el uso de los datos entre tomar otro tipo de acciones. Bien, recalco, este tipo de políticas puede ser bastante granular, ya que se puede imponer el monitoreo, digamos, de forma selectiva, es decir, puede ser por tipo de dato en específico, por usuario en específico, por grupo, por rol, etcétera, etcétera. Bien. El tercer paso es el tema de la auditoría, es decir, la auditoría del uso que los usuarios le dan a las bases de datos o a los mismos datos, ¿no? Aquí lo que se hace es ejecutar un proceso de seguimiento, de monitoreo de todas las operaciones realizadas, tanto en las bases de datos como en los mismos datos. Y esto se hace, por ejemplo, para poder ejecutar auditorías de usuarios privilegiados, donde se supervisa a este tipo de usuarios con la misma forma en que se supervisa o en que se monitorea algún usuario mortal, ¿no? Como le dicen, ¿no? A un usuario común de la organización. Entonces, en este paso es donde también se pueden generar reportes para facilitar la revisión tanto de la parte de la gestión como el de las auditorías. Incluso, estos reportes pueden ir ligados o pueden ser obtenidos a partir de alguna configuración en específico que se requiera. Por ejemplo, si queremos un reporte para alguna auditoría de PCI o de alguna otra regulación, lo podemos obtener. Incluso podemos crear alguno que digamos ya sea más personalizado. Y esto pues para que nos pueda ayudar a ver dentro de los resultados cuáles son nuestras áreas de oportunidad, ¿no? En dónde es donde debemos de imponer más políticas. Para que posterior a esto, ¿no? Pues ya vimos dónde tenemos esas áreas de oportunidad, pues implementemos cambios que nos ayuden a poder proteger aún más nuestro recurso más valioso, que son nuestros datos o la información de nuestros clientes. ¿De acuerdo? En el paso 4, pues ya viene la parte de la seguridad. En este punto es donde se tiene acceso a un pool también de políticas de seguridad predeterminadas, las cuales parten del monitoreo de todas aquellas actividades que realizan los usuarios para que se vayan detectando comportamientos anómalos que pudieran poner en riesgo la información que previamente clasificamos como confidencial. ¿Bien? Entonces, esto incluso se puede llegar a potencializar gracias a una capacidad de analítica, la cual ayuda a poder realizar esa detección de una manera mucho más precisa y obviamente también en tiempo real, ¿no? Con la finalidad de poder tener completamente protegidos a los datos. Bien. Esta parte de la analítica que hace Imperva la hace por medio de varios tipos de análisis. Es decir, no solo como muchas otras herramientas lo hacen, ¿no? No solo realiza el análisis basado en comportamiento de usuarios, sino también analiza las bases de datos, analiza los tipos de datos que hay en ellas, ¿no? Para que se pueda conocer la sensibilidad de esos datos y de esta forma realizar un análisis que sea basado en riesgos y no un análisis basado específicamente en alguna anomalía. Bien. Adicional a esto también se van a poder generar, reportes relacionados al seguimiento de cada acción que en este caso pues realicen los usuarios. Bien. Justo les comentaba que este punto de seguridad se potencializa por medio de analítica. Bien. Precisamente esto es por medio
de una capacidad que se llama Data Risk Analytics, que como su nombre lo indica, pues es una herramienta de analítica, la cual ayuda a identificar de manera más precisa, de manera más rápida, todas las violaciones de datos, sobre todo aquel comportamiento, digamos, anómalo, relacionado por cualquier usuario, relacionado con algún usuario, ¿no? El cual pues puede llegar a poner en riesgo los datos. Entonces, todo esto lo realiza mediante el análisis de comportamiento de los usuarios, el análisis de las bases de datos o las fuentes de datos, análisis también de los tipos de datos que residen en ellos, y esto se hace con la finalidad de conocer, reitero, la sensibilidad de los datos, de también conocer todas aquellas amenazas que puedan estar ligadas a esos datos o a esas fuentes de datos. ¿Por qué razón? Porque esta parte de Data Risk Analytics lo que hace es proporciona un análisis basado en riesgos y no basado en una anomalía, como bien les acabo de mencionar. ¿Y por qué razón? Porque si nosotros únicamente nos basáramos en anomalías, pues digamos, no tendríamos un valor agregado, ¿no? Como Imperva. ¿Por qué? Porque muchos fabricantes lo hacen así. Lo que hacen es decir, yo voy a hacer análisis, pero esos análisis lo que van a hacer es detectar anomalías y por ello van a emitir una alerta, ¿no? Pudiendo decir que lo que hacen es detectar por detectar. ¿Qué digo? ¿No? Al final del día esto no está mal. Sin embargo, esto puede llegar a ser contraproducente o generar temas de confusión, ¿no? Porque pueden ser muchos falsos positivos. Entonces, lo que hace Imperva es, primero hace el análisis básico de anomalías, tal cual como, reitero, lo hacen muchos otros otros fabricantes, ¿no? Y esto justamente lo hace para detectar, ¿no? Y adicional a eso, va a ejecutar otro análisis para saber si esa anomalía detectada está relacionada con un evento de acceso a los datos y saber si esos datos son confidenciales, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ventaja va a traer esto? Pues que si no lo haría de esta forma, lo más probable es que concluya que hay un riesgo y se genere un falso positivo. Bien, entonces justo para eso te puede servir esta capacidad, para reducir falsos positivos, no nada más para detectar por detectar. Bien. Y aquí podemos ver un ejemplo de las cosas que te presenta esta parte de Data Risk Analytics, ¿no? Donde aquí lo que hace es identifica claramente quién ha accedido a los datos, ¿no? Una vez que ya identificó eso, valida qué datos o a qué datos se accedieron. También te dice por qué lo ha marcado como una acción riesgosa. Bien, entonces, pues básicamente con esto, esta parte del Data Risk Analytics va más allá de saber a qué hora se conectan, ¿no? Los usuarios, porque muchas veces hay incluso casos de uso que te dicen, no, pues es que el DBA trabaja en un horario de 9 a 6 de la tarde y ya si se conecta a 9 de la noche o 10, pues ya es un riesgo. Y muchos clientes dicen, ah, pues eso me sirve, ¿no? Sin embargo, esto va más allá de eso, ¿bien? ¿Por qué? Porque también analiza cuáles son los datos a los que están accediendo, ¿no? E incluso ya una vez que analiza cuáles datos son a los que se accedieron, te dice si esos datos son confidenciales, ¿no? Es decir, básicamente saber si en realidad existe un problema de seguridad. Para eso te va a alertar esta herramienta. Como lo mencionaba, para poder evitar la generación de muchos falsos positivos. Bien, entonces si se dan cuenta con este reporte que nos lanza, pues básicamente un analista, ¿no?, de seguridad relacionada a protección de base de datos, pues no, digamos, no necesita ser un experto para poder entender lo que este reporte nos está arrojando, ¿de acuerdo? Bien, y ya por último, el paso 5 relacionado a la remediación, ¿no? Y es decir, que este modelo de seguridad centrado en datos también ayuda a acelerar los temas de investigación, de respuesta a incidentes, y esto ya que dentro de los reportes que se emiten, se interpreta a los incidentes de seguridad en un lenguaje, digamos, sencillo, ¿no? Y esto para que los
las personas que se encarguen de revisar esa parte, pues tengan una visibilidad más sencilla de entender, ¿no? Y esto de todo lo que está sucediendo en el entorno de los datos, para que se pueda llevar a cabo una investigación mucho más precisa sin la necesidad de tener un conocimiento amplio en temas de bases de datos. En sí aquí lo que hace Imperva es que por medio de capacidades de puntuación, ¿no? O capacidades de agrupación, prioriza todos aquellos incidentes, dando incluso la posibilidad de dar una respuesta inmediata. Por ejemplo, si es un problema crítico, esta herramienta tiene la capacidad de bloquear o de poner en cuarentena a los usuarios sospechosos y en este punto poder llegar a tener la capacidad de bloquear cualquier acceso a datos que sean pues clasificados como confidenciales. ¿Bien? Por otro lado, también para reducir la superficie de ataque hacia los datos, Imperva puede llegar a brindar capacidades de enmascaramiento de datos, donde lo que hace es que todos aquellos datos que son confidenciales, bien, los reemplaza con datos ficticios, pero a la vez estos datos son realistas y lo hace con la finalidad de mantener la integridad, ¿no? de los datos. O, algo que, por ejemplo, utilizan mucho en un sector financiero, ¿de acuerdo? Y bueno, todo este modelo de seguridad centrado en los datos apegado a este marco de trabajo que acabamos de revisar está basado en este esquema o en este tipo de arquitectura, la cual está compuesta de varios elementos, ¿no? Que en conjunto tienen un rol en específico para poder brindar los niveles de seguridad, los niveles de compliance, de reporteo, etcétera, 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 que ya platicamos. Bien. De entrada, pues tenemos el hub, ¿no? Quien es el encargado de la parte de la gestión, del reporteo, del compliance, del análisis, ¿no? De almacenar todos los datos auditados, los cuales son enviados por medio de agentes, o incluso también hay una opción de Gateway Agent List. Y esto es debido al rol que tiene el hub, donde incluso también se puede realizar la integración con otras herramientas como un correlacionador de eventos, ¿no? Un ServiceNow también, para que se puedan acelerar, digamos, la parte de las auditorías, de la investigación, de la corrección de incidentes, etcétera, etcétera. Bien. Están los Gateway Agent List, ¿no? Que son los que se encargan de realizar toda la colección de los datos que son auditados desde fuentes o de repositorios de datos agentless, ¿no? Que en este caso pueden ser, por ejemplo, las bases de datos as a service. Bien. Y esto lo hace mediante un proceso de colección. Realiza también incluso tareas de parseo, tareas de normalizado, para que obviamente todo eso lo pueda entender el hub, ¿de acuerdo? Por otro lado, también están los Agent Gateway, ¿no? Que son los que se encargan de descubrir, de probar las bases de datos en busca de vulnerabilidades. Se encargan también, por ejemplo, de realizar temas de clasificación de datos, de aplicar políticas de seguridad a los datos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, básicamente, digamos que esta arquitectura es flexible, ¿no? Es flexible, ¿por qué? Porque es compatible con bastante gama de repositorios de datos, desde temas de mainframe heredados, por ejemplo, hasta sistemas modernos de Big Data, ¿no? Incluso también servicios de datos basados en la nube y otros. Bien. Y bueno, como ya lo he venido comentando, ¿no? Estos alcances que tiene DSF o Data Security Fabric van dirigidos básicamente hacia cualquier fuente de datos, ¿no? Hacia cualquier tipo de datos, ¿bien? Y esto lo hace independientemente en dónde resida, ¿no? Y esto último justo es por el modelo de implementación que tiene, el cual puede ser por medio de un agente o por medio de un agent list para poder eliminar, pues digamos, esos puntos ciegos, ¿no? Es decir, poder tener la visibilidad de dónde o cómo se almacenan, cómo se comparten, cómo se están utilizando los datos, y esto incluso en repositorios de nube, por ejemplo, Azure, AWS, Google, entre otros, ¿no? De hecho, esta solución cuenta con una cartera de más de 260 integraciones con repositorios de datos, ¿bien? Que, bueno, puede ser independientemente el tipo de dato, ¿no? Estructurado,
¿no? Donde obviamente se encuentran aquellos que son los más utilizados, específicamente relacionados con bases de datos, repositorios de datos no estructurados, como pueden ser archivos de red compartidos, ¿no? SharePoint, OneDrive, AWS S3, no sé, drives de Windows, de Linux, de Mac, entre otros, ¿no? Y obviamente, como bien lo mencionaba, también se integra con otras soluciones relacionadas a temas de seguridad, ¿no? Como pueden ser los correlacionadores de eventos, o incluso también con herramientas para la gestión y para la configuración de las bases de datos. Bien. Y pues básicamente con esto, ¿no? Podemos definir que pues Imperva otorga esa protección 360 grados, obviamente por medio de su portafolio de productos, el cual precisamente protege desde la parte del perímetro del edge, ¿no? Hasta todas las rutas que van dirigidas a los datos, como al dato en específico, ¿bien? Y esto justamente lo hace a través de su portafolio de productos que durante estas 3 sesiones fuimos revisando, ¿bien? Ahora, ¿cómo es el licenciamiento de esta solución? Básicamente el licenciamiento de esta solución lo podemos ver, digamos, en 2 esquemas, ¿bien? Un modelo de negocio basado en una suscripción on-premise, ¿bien? Donde obviamente al ser on-premise, ¿qué quiere decir? Que hay una appliance de por medio, ¿bien? Una appliance que dicho sea de paso está relacionado con un modelo de suscripción, ¿bien? Este appliance, que bueno, se le conoce en este lado como un spare, ¿bien? Puede tener diversas capacidades, puede incluso funcionar como un tema de alta disponibilidad, ¿no? Para que se hagan temas de clusters, ¿bien? Podemos ir agregando análisis de permisos, análisis de comportamientos, ¿no? También, por ejemplo, ambientes relacionados con temas de mainframe, entre otras capacidades, ¿bien? Otro de los modelos es basado en un modelo de suscripción, bien, que se llama DataSec, donde aquí se tienen 2 modelos, uno que se llama Data Secure y otro que se llama, Data 360, que son los que vemos acá, bien. Entonces, en ambos modelos se tiene la capacidad de poder desplegar incluso appliances virtuales, y esto ya dependería del requerimiento que tienen los clientes, bien. Aquí, por ejemplo, se tiene soporte para más de 65 repositorios de datos. Se puede realizar aquí assessment de vulnerabilidades, ¿no? Sobre los activos que vamos a estar monitoreando, para que con esos hallazgos, pues obviamente podamos implementar políticas de seguridad, ¿no? También realizar la parte de la clasificación de la información previa a un descubrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, básicamente, estos 2 modelos de suscripción los podemos categorizar, por ejemplo, como el Data Secure sería como para un sector mid-size, bien, y el Data 360 ya sería hablar por completo de lo que es Data Security Fabric, ¿no? De todas esas capacidades que vimos previamente, ¿bien? Y para el tema, por ejemplo, también de base de datos as a service, ¿bien? Esto lo realizaríamos por medio de esta herramienta o de esta capacidad que se llama Cloud Data Security, y esto nos serviría para poder monitorear y para hacer auditorías de esas bases de datos nativas de nube, ¿no? Y esto, pues obviamente es un add-on, por lo que se vende completamente por separado, ¿bien? Y bueno, básicamente eso sería todo de mi lado. No sé si por ahí hay alguna pregunta relacionada con esta charla que dimos, para que con mucho gusto la podamos resolver en estos minutos que nos quedan de la sesión. Muchísimas gracias, Josué. No veo ninguna pregunta. Los invitamos a que nos las escriban para que podamos resolver cada una de ellas. Mientras les menciono que la sesión fue grabada, por lo tanto será enviada a ustedes en un lapso aproximadamente de 72 horas posterior a este evento, y cuando eso suceda puede checar esta sesión y cualquier otra del portafolio de licencias online en nuestro canal de YouTube.
pues bueno, Josué, veo que no hay ninguna pregunta, lo dejaste todo súper claro. De todas maneras, también es importante mencionarles que en el chat les puse los datos tanto de Josué Ríos, que es el ingeniero preventa, como de Carla Iturria, que es la product manager en el territorio de México. Por si tienen algún tema, con muchísimo gusto se pueden acercar a nosotros y podemos eh, checarlo. Y pues bueno, ya empiezan los agradecimientos, Josué, entonces todo está como muy, muy claro. Muchísimas gracias a todos. Si gustas Gracias despedir a a la ustedes. audiencia, Josué. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Cualquier duda que tengan, me pueden contactar. Aquí reitero, les dejo mi correo electrónico. Y si hay algo que requieran relacionado con Imperva, independientemente de lo que vimos hoy, con mucho gusto estoy a la orden. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.